Parte 1. El enigma de la cruz. Querido oyente, ¿alguna vez te has sentido perdido, vacío o sin rumbo? Quizás has intentado llenar ese vacío con trabajo, relaciones, logros o placeres, pero aún así, algo dentro de ti sigue clamando por algo más profundo, más eterno. Esa voz que resuena en lo más íntimo de tu ser no es casualidad. Es tu alma recordando su origen y su anhelo de redención. Hoy quiero hablarte del misterio más profundo de la historia, la cruz. No como un simple emblema religioso ni como un adorno colgado del cuello, sino como el epicentro del amor divino, el lugar donde el cielo tocó la tierra, donde la justicia y la misericordia se fundieron en un mismo abrazo. Antes de continuar, te invito a dar like a este video, suscribirte y compartir este mensaje, para que más personas puedan conocer el poder transformador de la cruz. Y escribe en los comentarios esta declaración de fe: la cruz de Cristo cambió mi destino. El propósito eterno tras el madero. Imagina por un instante el universo entero en silencio. Los ángeles detienen su aliento. El Hijo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, está a punto de entregar su vida sobre un madero. ¿Podría existir algo más desconcertante? ¿Cómo puede el Creador someterse a la creación? ¿Cómo puede la fuente de la vida ofrecer su propia vida? Desde el principio de los tiempos, Dios había preparado un plan. No fue improvisado, sino diseñado antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro lo expresa así: Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La cruz no fue un accidente. Fue la culminación perfecta del amor divino, el punto donde la justicia de Dios se cumplió y su misericordia se derramó sobre la humanidad. En ese madero, Dios no solo juzgó el pecado, sino que abrió un camino nuevo hacia su presencia, el choque entre la luz y las tinieblas. En el monte Calvario, el universo fue testigo de la batalla más grande jamás librada. No fue una guerra de ejércitos humanos ni de reinos terrenales, sino un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la santidad y el pecado. Jesús no cargó únicamente con una cruz de madera, cargó con el peso del mundo entero. Cada mentira, cada traición, cada lágrima de injusticia, cada pensamiento impuro, todo fue puesto sobre él. El profeta Isaías lo anunció siglos antes: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. La cruz fue el campo donde el amor venció al odio, donde la luz derrotó a la oscuridad, y donde la muerte fue vencida por la vida. Imagina esa escena. El cielo se oscurece, el velo del templo se rasga, la tierra tiembla. Era como si la creación entera llorara y celebrara al mismo tiempo. Porque en ese momento, lo imposible se hacía realidad. El hombre volvía a reconciliarse con Dios. La locura del amor divino, querido oyente. El amor de Dios no obedece a la lógica. Es un amor que no calcula, que no negocia, que no se detiene ante el sufrimiento. Un amor que decidió morir para darte vida. El apóstol Pablo lo expresó con asombro en su carta a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Piensa en esto. Cristo no murió por los justos, ni por los santos, ni por los que lo merecían. Murió por ti, por mí, por todos los que alguna vez fallamos, por los que un día estuvimos lejos, confundidos y cargando culpas imposibles de borrar. La cruz fue la respuesta de Dios al problema del pecado, no una respuesta de juicio, sino de gracia. Cada clavo, cada gota de sangre, cada palabra desde el madero fue una declaración: te amo,
y estoy dispuesto a pagar el precio de tu libertad. La cruz como punto de encuentro. La cruz es más que un símbolo, es una puerta. Una puerta que divide la historia y marca un antes y un después en la vida de quien se acerca a ella. En el Calvario, Jesús extendió sus brazos no solo para ser crucificado, sino para abrazar al mundo entero. Suspendido entre el cielo y la tierra, en medio del dolor, se convirtió en el puente entre lo divino y lo humano. Por eso, cuando un alma se acerca a la cruz, no encuentra condena, sino perdón. No encuentra juicio, sino amor. No halla un Dios distante, sino un Padre que corre a su encuentro. Jesús dijo, «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 32. Él no fue levantado solo sobre un madero, fue exaltado como Salvador, como el camino, la verdad y la vida. Un llamado al corazón, querido oyente. Quizás hoy te sientes lejos, cansado o confundido. Tal vez crees que tus errores son demasiado grandes, que tu historia ya no tiene solución. Pero quiero recordarte algo. La cruz fue suficiente. No importa qué tan lejos hayas llegado, ni cuán profunda sea la herida, porque la cruz no fue hecha para los perfectos, sino para quienes necesitan comenzar de nuevo. Allí, donde la sangre del Cordero fue derramada, Dios escribió una nueva historia para ti, una historia de perdón, redención y esperanza. Jesús no murió para darte una religión, murió para darte una relación, una comunión viva con el Padre, sellada por amor eterno. Cierra tus ojos por un instante. Imagina que estás al pie de la cruz. El aire huele a tierra y a lágrimas. Escuchas los latidos del corazón del Salvador desvanecerse, y aún así, en ese silencio, algo nuevo nace. El perdón, la reconciliación, la vida eterna. La cruz, que parecía una derrota, se transformó en la victoria más grande del universo. Y tú, sí, tú formas parte de esa historia, porque cada vez que miras la cruz y recuerdas lo que Él hizo, estás contemplando el mayor acto de amor jamás mostrado. Conclusión de la parte 1. La cruz no fue el fin del dolor, fue el inicio de la esperanza. En ella, Dios no solo mostró su justicia, sino también su misericordia. Y en esa intersección divina, tú y yo encontramos la vida eterna. En la siguiente parte, descubriremos el significado eterno de ese sacrificio, por qué ese acto de amor sigue transformando vidas siglos después, y cómo su poder aún fluye hoy, sanando, perdonando y restaurando corazones. Querido oyente, nunca olvides esta verdad. La cruz de Cristo cambió tu destino. Parte 2. El significado eterno del sacrificio, querido oyente. La cruz no fue un suceso aislado en la historia. Fue el punto culminante de un plan divino concebido desde la eternidad. Cada aspecto del sacrificio de Cristo posee un significado profundo, y cada gota de su sangre derramada fue como una palabra escrita por Dios en el idioma del amor eterno. La humanidad buscó durante siglos el camino de regreso hacia Dios. Desde los días de Adán hasta los profetas, el hombre intentó acercarse a través de leyes, ofrendas y rituales, pero nada bastaba. El pecado seguía levantando un muro entre el Creador y su creación. Entonces, el cielo hizo lo impensable. Dios mismo se convirtió en el Cordero. El apóstol Juan resumió esta verdad en una frase que cambió el rumbo de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 29. Desde ese instante, todo cobró sentido. La muerte de Jesús en la cruz no fue una simple ejecución, sino la consumación de la redención prometida. En él se cumplieron todas las profecías, cada figura del Antiguo Testamento, cada sacrificio que solo era una sombra del definitivo. El sacrificio de Cristo no solo borró los pecados del pasado, sino que abrió un camino eterno para todos los que creen en Él. El libro de Hebreos,
capítulo 9, versículo 12, declara: «Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». Eterna redención. Esa expresión encierra el propósito total del Calvario. No fue un acto simbólico, sino un pago completo, una transacción divina sellada con la sangre del Hijo de Dios. Piensa en esto. En la cruz, Jesús no solo murió por tus pecados, murió en tu lugar. Tomó la condena que merecías y la llevó sobre sí. El justo por los injustos, el santo por los culpables, el inocente por los perdidos. El apóstol Pablo lo explicó así en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada palabra pronunciada desde la cruz fue una revelación del corazón del Padre. Cuando Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», estaba pronunciando sobre toda la humanidad la oración más grande de misericordia. No solo estaba perdonando a quienes lo crucificaban, sino abriendo la puerta para que todo aquel que crea pueda hallar perdón. El sacrificio de Cristo también reveló el carácter de Dios. Muchos solo ven dolor y muerte, pero quien mira con los ojos del Espíritu ve el punto donde la justicia y la misericordia se abrazaron. La justicia exigía castigo, pero la misericordia ofrecía perdón. Y en el Calvario, ambas se unieron para siempre. Dios no ignoró el pecado, lo pagó con su propia vida. Querido oyente, en ese madero Jesús no solo soportó sufrimiento físico, sino algo mucho más profundo, la separación del Padre. Por un instante, el Hijo experimentó el vacío del abandono divino para que tú nunca tuvieras que sentirlo. Por eso exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 46. Ese grito resonó a través de los siglos. En él, Jesús cargó la soledad de toda la humanidad, el peso de la culpa y el silencio que el alma siente cuando cree que Dios se ha alejado. Pero en realidad, en ese abandono, Dios estaba más cerca que nunca. Porque mientras el Hijo moría, el Padre redimía. El significado eterno del sacrificio también se encierra en una palabra que Jesús pronunció antes de entregar su espíritu: consumado es. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30. Aquella no fue una expresión de derrota, sino de triunfo. En su idioma original, tetelestai significaba pagado por completo. Jesús estaba declarando ante el cielo y la tierra: la deuda está saldada. En ese instante, todo lo que separaba al ser humano de Dios fue borrado. A menudo creemos que la salvación depende de lo que hacemos, pero la cruz nos recuerda que ya fue hecho. No hay nada que añadir al sacrificio de Cristo. Tu papel no es pagar, sino creer. No es ganar el favor de Dios, sino recibirlo con gratitud. Imagina por un momento al pecador que moría junto a Jesús. Había llevado una vida llena de errores, sin mérito alguno. Solo pronunció una frase: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 43. Ese momento define el poder eterno del sacrificio. Aquel hombre no pudo hacer obras ni cumplir mandamientos, solo creyó, y eso fue suficiente. Porque la cruz no mira tu pasado, sino tu fe. Querido oyente, el sacrificio de Cristo no envejece. Su poder no disminuye con el paso del tiempo, ni pierde fuerza ante las generaciones. Sigue vivo, sigue obrando, sigue alcanzando a cada alma que clama por salvación. Por eso Hebreos, capítulo 7, versículo 25, declara: «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Jesús no solo murió por ti,
hoy vive por ti. Su obra no terminó en la cruz. Continúa en el cielo, donde intercede por los suyos, mostrando ante el Padre las marcas que llevan tu nombre. Imagina por un instante a Cristo mostrando sus manos perforadas ante el trono celestial. Cada herida clama, pagado está. Cada marca recuerda al universo que la gracia venció al pecado. El sacrificio de la cruz también enseña que tu valor no se mide por lo que haces, sino por el precio que fue pagado por ti. Y ese precio fue la sangre del Hijo de Dios. Pedro lo escribió así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Querido oyente, no existe culpa tan grande que la cruz no haya llevado, ni herida tan profunda que su sangre no pueda sanar, ni corazón tan endurecido que su amor no pueda transformar. Cuando la vida se oscurece y el dolor parece no tener fin, recuerda, en el centro de la historia, hubo un madero y un Salvador que transformó el sufrimiento en redención. Si Dios convirtió la cruz en un trono, también puede transformar tu dolor en propósito. Cada vez que mires una cruz, recuerda que no es símbolo de derrota, sino emblema de victoria. La cruz es el lugar donde el amor triunfó, donde el Hijo de Dios cargó lo que tú no podías soportar, y lo hizo con gozo, sabiendo que su sacrificio te devolvería la vida. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, lo expresa así: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de Jesús era verte libre, redimido y reconciliado. Su alegría era cumplir la voluntad del Padre y abrirte el camino hacia la eternidad. Por eso, cuando te sientas indigno, recuerda que el valor de tu alma se mide en la cruz. Y cuando te sientas débil, mira al Calvario, y hallarás fuerza en el amor que se entregó sin límites. Querido oyente, el sacrificio de Cristo sigue hablando. A través de los siglos, su voz continúa diciendo: ven a mí. No importa quién seas, ni lo que hayas hecho, ni cuán lejos hayas llegado, la cruz sigue siendo suficiente. El sacrificio de Jesús es eterno, porque fue ofrecido por un Dios eterno. Y ese mismo sacrificio está disponible hoy para ti. Solo necesitas creer, rendir tu corazón y dejar que su gracia te transforme. Así, el misterio del sacrificio se convierte en una verdad personal. Ya no es una historia del pasado, sino la historia de tu vida, porque cuando aceptas lo que Él hizo, la cruz deja de ser un recuerdo y se convierte en una experiencia viva. El Calvario ya no está lejos, se traslada a tu corazón, y en ese encuentro todo cambia, el pecado se borra, la culpa se disuelve y una nueva esperanza comienza a florecer. En la próxima parte, descubriremos cómo este sacrificio eterno se refleja en tu vida diaria, cómo puedes vivir cada día bajo la sombra de la cruz, con fe, con propósito y en comunión con el Dios que te amó hasta el final. Querido oyente, nunca olvides esta verdad. La cruz no fue el final del amor de Dios, fue su expresión más perfecta. Parte 3. Vivir bajo la sombra de la cruz. Querido oyente, comprender la cruz es solo el principio. El verdadero reto es vivir a su sombra, porque el sacrificio de Cristo no fue simplemente un hecho ocurrido hace más de 2 milenios. Es una verdad que debe reflejarse en cada pensamiento, en cada decisión y en cada paso de nuestra vida. Cuando Jesús murió, no lo hizo para ser recordado solo en ocasiones especiales. Lo hizo para que su vida se manifestara en la tuya. Vivir bajo la sombra de la cruz significa que, aun en medio de tus luchas, recuerdas que ya no vives tú, sino Cristo en ti. El apóstol Pablo lo expresó con poder en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir bajo la cruz no es vivir en derrota, sino en libertad, porque en ella todo lo que te ataba fue roto. El pecado perdió su fuerza, la culpa su voz, y el temor su dominio. Pero ¿qué significa realmente vivir bajo la cruz? Significa recordar cada día quién eres en Cristo y lo que Él hizo por ti. Significa despertar sabiendo que tu identidad no está en tus errores, sino en su victoria. Significa perdonar como fuiste perdonado, amar como fuiste amado y servir como Él te sirvió. Querido oyente, vivir bajo la cruz es vivir con propósito. Ya no caminas sin rumbo, ni te defines por tus heridas. Caminas con la certeza de que cada paso está sostenido por la gracia de aquel que dio su vida por ti. Cuando vives bajo la sombra de la cruz, tus circunstancias adquieren un nuevo sentido. El sufrimiento ya no se percibe como castigo, sino como una oportunidad para conocer más al Salvador. Las pruebas dejan de ser obstáculos y se convierten en instrumentos de transformación. El apóstol Pablo escribió en Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La vida cristiana no consiste en escapar del dolor, sino en encontrar a Dios en medio de él. Y al mirar la cruz, comprendes que el sufrimiento nunca tiene la última palabra, porque el mismo Dios que murió allí, resucitó para mostrar que toda herida puede volverse testimonio. Vivir bajo la cruz también es rendirse. Jesús no solo murió, se ofreció voluntariamente. Nadie lo obligó. Él mismo declaró en Juan, capítulo 10, versículo 18, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Esa entrega voluntaria es el modelo perfecto para nuestra vida. Rendirse no es debilidad, es el acto más profundo de confianza. Cuando entregas tu voluntad a Dios y dices, «Hágase tu voluntad y no la mía», estás viviendo bajo la sombra de la cruz. Vivir bajo la cruz también es aprender a perdonar, porque en ella Jesús perdonó a quienes lo traicionaron, lo humillaron y lo crucificaron. Si Él pudo perdonar desde el dolor, ¿cómo no hacerlo nosotros, que hemos sido perdonados por Él? Quizás en tu corazón aún hay heridas abiertas, palabras que dejaron marcas, personas que te fallaron. Querido oyente, la cruz no solo es el lugar donde Dios perdonó tus pecados, es también donde puedes soltar tu amargura. Cada vez que decides perdonar, estás reflejando al Cristo crucificado, y cuando lo haces, el Espíritu Santo te sana y te libera. Vivir bajo la cruz también es vivir con humildad, porque ella nos recuerda que la salvación no se ganó por méritos, sino por gracia, que no hay lugar para el orgullo ni la autosuficiencia. Pablo escribió en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». El orgullo muere al pie de la cruz. Allí comprendemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. La cruz es el gran punto de igualdad. No hay ricos ni pobres, sabios ni ignorantes, fuertes ni débiles. Todos somos pecadores necesitados de gracia y todos somos amados por igual. Querido oyente, vivir bajo la cruz también significa mantener comunión constante con Dios. No se trata de orar solo en momentos específicos, sino de cultivar una relación continua con quien te rescató. Hablar con Dios mientras trabajas, conduces, ríes o lloras. Orar bajo la cruz es recordar que tus palabras llegan al cielo no por tus méritos, sino por la sangre de Cristo. Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos invita a acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cada vez que te arrodillas, la cruz te recuerda que el camino al Padre está abierto. Ya no hay velo, ni distancia, ni condenación. Solo un amor eterno esperándote con los brazos extendidos. Vivir bajo la sombra de la cruz también es aprender a confiar, porque el mismo Dios que entregó a su Hijo por ti, no te dejará solo. Romanos, capítulo 8, versículo 32, lo dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando recuerdas eso, el miedo pierde su fuerza, las preocupaciones se desvanecen y la esperanza renace, porque sabes que si Dios no negó a su propio Hijo, no te negará nada que forme parte de su propósito para ti. Vivir bajo la cruz es vivir con paz, no una paz condicionada por lo que ocurre afuera, sino la que nace cuando sabes que todo fue resuelto en el Calvario, cada deuda pagada, cada culpa perdonada, cada cadena rota. Así que cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tú la cruz. Dile que el precio ya fue pagado, que la sangre fue derramada y que la victoria fue asegurada. Porque en Cristo ya no eres esclavo del ayer, sino heredero del mañana. Vivir bajo la cruz también te enseña a amar con compasión. Jesús no murió solo por quienes lo seguirían, sino también por quienes lo rechazarían. Ese amor incondicional debe reflejarse en nosotros. Amar al que piensa diferente, al que nos hiere, al que parece imposible de amar. Porque cuando amas así, demuestras que la cruz ha transformado tu corazón. El amor es la señal más visible de una vida redimida. Jesús dijo en Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Querido oyente, vivir bajo la cruz es vivir con un propósito eterno. Ya no vives solo para ti, sino para reflejar al que murió y resucitó por ti. Cada acción, cada palabra y cada decisión puede convertirse en un acto de adoración si lo haces recordando el sacrificio de Cristo. Antes de actuar, de hablar o de decidir, pregúntate, ¿esto honra la cruz? ¿Esto refleja el amor de mi Salvador? Vivir bajo la cruz no siempre es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad, porque cuanto más te acercas a ella, más liviana se vuelve la carga. Y cuanto más contemplas al crucificado, más te pareces a él. Jesús dijo en Lucas, capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz no significa sufrir por sufrir, sino vivir con fe, entrega y propósito. Caminar sabiendo que cada sacrificio tiene valor cuando se hace por amor. Querido oyente, vivir bajo la sombra de la cruz es vivir en victoria. No una victoria basada en las circunstancias, sino en la certeza de que Cristo ya triunfó. Y si Él venció, tú también puedes vencer. En la próxima parte veremos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que hallaron en la cruz su fortaleza, su propósito y su redención. Historias que nos recordarán que el poder del Calvario no se extinguió, sino que sigue actuando hoy, transformando vidas, sanando corazones y escribiendo nuevas historias de fe. Nunca lo olvides, vivir bajo la sombra de la cruz no es una carga, es un privilegio. Es vivir con la certeza de que el amor de Dios te cubre, te guía y te sostiene cada día. Parte 4. El poder de la cruz en las historias de la Biblia. Querido oyente, la cruz no surgió repentinamente en la historia. Desde el inicio de los tiempos, Dios fue dejando señales, figuras y sombras que apuntaban hacia ese madero donde su amor sería plenamente revelado. Cada página de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, repite el mismo mensaje. El Hijo de Dios entregaría su vida para salvar a la humanidad. El poder de la cruz no comenzó en el Calvario, comenzó en el corazón de Dios. Y las Escrituras muestran cómo ese poder ya se manifestaba mucho antes de que Jesús pisara la tierra.
Imagina a Adán y Eva, recién expulsados del Edén, el paraíso cerrado, el camino al árbol de la vida, custodiado por querubines con espadas de fuego. El pecado había quebrado la comunión perfecta entre Dios y el hombre. Pero incluso en medio del juicio, Dios pronunció una promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esa fue la primera profecía de la cruz. Desde aquel instante, Dios anunció que vendría uno que aplastaría la cabeza del enemigo, aunque sería herido en el proceso. Esa herida representaba la cruz, esa victoria, la redención. Siglos después, vemos a Abraham subiendo al monte Moría, junto a su hijo Isaac. El anciano patriarca lleva el fuego y el cuchillo, mientras su hijo carga la leña sobre su espalda. Isaac pregunta: «Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Y Abraham responde con fe: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto». Génesis, capítulo 22, versículo 8. Aquella escena no era solo una prueba de obediencia, sino una profecía viviente. Isaac, el hijo amado, cargando la leña, simbolizaba a Cristo llevando su cruz. Y cuando Dios detuvo la mano de Abraham y mostró un carnero atrapado entre los matorrales, estaba anunciando lo que siglos más tarde ocurriría. Dios mismo proveería al cordero. Ese cordero sería su propio hijo. El poder de la cruz también se manifestó en el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel vivía esclavizado en Egipto, Dios ordenó a Moisés que cada familia sacrificara un cordero y marcara con su sangre los marcos de sus puertas. Esa noche, el ángel destructor recorrió la tierra, pero todo hogar cubierto por la sangre fue preservado. Éxodo, capítulo 12. Aquella sangre en los dinteles era un anuncio profético del poder que tendría la sangre del Cordero perfecto. Así como el ángel pasó de largo ante las casas marcadas, la condenación pasa de largo ante quienes están cubiertos por la sangre de Cristo. La cruz se convierte así en la puerta hacia la salvación. Más adelante, en el desierto, cuando Israel se rebeló contra Dios, serpientes venenosas atacaron al pueblo, y muchos murieron. Entonces, el Señor dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá». Números, capítulo 21, versículo 8. Moisés levantó una serpiente de bronce, y todos los que la miraban con fe eran sanados. Siglos después, Jesús explicó aquel evento con claridad, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquella serpiente de bronce era una figura de la cruz, el símbolo del pecado elevado para traer sanidad, el inocente cargando la culpa, el madero que transforma la muerte en vida. También vemos la sombra de la cruz en los sacrificios del templo. Día tras día, los sacerdotes ofrecían animales en el altar para expiar las faltas del pueblo. Pero ninguna ofrenda podía limpiar el corazón, solo cubrían temporalmente la culpa, esperando la llegada del verdadero Cordero. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4, lo afirma así: «Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados». Por eso, cuando Cristo vino, se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Y en su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, proclamando que el acceso a Dios estaba abierto. Cada altar, cada sacrificio y cada profecía apuntaban a un mismo destino: el Calvario. El lugar donde Dios demostraría que su amor era más fuerte que el pecado, más poderoso que la muerte y más eterno que el tiempo. Imagina al rey David escribiendo el Salmo 22, siglos antes de que existiera la crucifixión.
Y sin embargo, sus palabras describen con precisión lo que Jesús sufriría. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, versículos 16 y 18. ¿No es sorprendente? Dios ya estaba revelando el sacrificio del Mesías mucho antes de que sucediera. La cruz no fue una tragedia, fue un plan eterno cumplido con amor perfecto. El poder de la cruz también fue anticipado por los profetas. Isaías lo describió con detalle: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 5. Cada palabra profética fue una promesa cumplida en Jesús, el Cordero silencioso ante sus verdugos, el siervo obediente que se entregó por amor, el sacrificio sin mancha que llevó sobre sí la culpa del mundo. Pero el poder de la cruz no termina en las profecías. Se manifiesta plenamente en los evangelios, donde vemos su efecto real sobre las vidas humanas. Pensemos en el centurión romano al pie del madero, un hombre acostumbrado a la muerte, testigo de innumerables ejecuciones. Y sin embargo, al ver morir a Jesús, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos, capítulo 15, versículo 39. La cruz tuvo poder incluso para conmover el corazón endurecido de un soldado. Lo que vio no fue debilidad, sino majestad, no derrota, sino amor puro. Y no olvidemos al ladrón que moría junto a Jesús, un hombre sin mérito, sin esperanza, con una vida marcada por el error. Pero en su último aliento clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Ese ladrón representa a toda la humanidad, culpable pero alcanzable, perdida pero amada. Y la cruz fue el puente que lo llevó del juicio a la misericordia. Recordemos también al apóstol Pedro, aquel que juró nunca negar a su maestro, pero lo negó 3 veces. Sin embargo, tras la resurrección, Jesús lo buscó, no para condenarlo, sino para restaurarlo. A orillas del mar de Galilea, le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y con cada respuesta lo levantó del peso de la culpa. Esa es la obra de la cruz. No solo perdona, también restaura. No solo limpia, sino que devuelve propósito. El poder de la cruz transforma. Transformó a Saulo, perseguidor de la iglesia, en Pablo, apóstol del Evangelio. Transformó a un pescador temeroso en un líder valiente. Transformó a mujeres quebrantadas en testigos del Cristo resucitado. Y sigue transformando vidas hasta hoy. Querido oyente, el poder de la cruz es real porque su historia no quedó encerrada en los libros. Se sigue escribiendo en la vida de cada persona que cree. Cada vez que alguien es perdonado, la cruz se levanta de nuevo. Cada vez que un corazón herido es sanado, el Calvario vuelve a brillar. La cruz tiene poder para romper las cadenas más pesadas, sanar las heridas más profundas y encender la fe más débil. Sin importar cuántos siglos pasen, su mensaje permanece. Dios te ama y entregó a su Hijo por ti. En la próxima parte conoceremos relatos simbólicos e inspiradores que mostrarán cómo ese poder de la cruz sigue actuando hoy, tocando corazones y transformando vidas. Historias que podrían ser las tuyas o las mías, porque todos, de alguna manera, hemos sido alcanzados por la gracia del Calvario. Querido oyente, nunca lo olvides. El poder de la cruz no pertenece al pasado, sigue vivo, latente, esperando a cada alma que se acerque y crea. Parte 5. Testimonios bajo la cruz. Querido oyente, si algo evidencia el poder de la cruz, es la transformación que produce en la vida del ser humano. El Evangelio no es una teoría ni una filosofía moral, es una experiencia que cambia el alma.
Cuando el amor de Dios se encuentra con la fragilidad humana, nace un corazón nuevo. Hoy quiero que imagines 3 historias. No son relatos antiguos, sino testimonios simbólicos que podrían ser los tuyos, los míos o los de cualquier persona que haya tenido un encuentro real con el Cristo del Calvario. Porque cada alma que se rinde a los pies de la cruz tiene una historia que contar. La primera historia es la de María, una mujer que vivía bajo un peso insoportable. Creció oyendo hablar de Dios, pero lo veía como un juez severo, no como un padre. A lo largo de su vida tomó decisiones que la marcaron, relaciones rotas, elecciones impulsivas, heridas que no sanaban. Su corazón estaba lleno de culpa. Cada noche, las voces del pasado la perseguían, recordándole que no merecía perdón. Un día, caminando sin rumbo, entró en una iglesia vacía. Allí, frente al altar, vio una cruz. No era de oro ni estaba adornada, solo era un trozo de madera envejecida. Sin entender por qué, sintió la necesidad de arrodillarse. Y mientras las lágrimas caían, escuchó una voz interior, suave pero poderosa. No estás sola, yo pagué por ti. En ese instante comprendió algo que nadie le había explicado. La cruz no acusa, la cruz abraza. María salió de aquel lugar transformada. Su pasado no desapareció, pero ya no la dominaba. Por primera vez entendió que no debía cargar sola con su historia. Su vida no fue perfecta, pero fue libre. Y cada vez que la culpa regresaba, levantaba su mirada y recordaba: Jesús ya llevó mi carga. El segundo testimonio es el de Andrés, un hombre que vivía una batalla silenciosa con su fe. Había crecido en la iglesia, conocía los versículos, cantaba los himnos, pero su interior se sentía vacío. Su relación con Dios se había vuelto una rutina sin vida, hasta que un día, en medio de una crisis, lo perdió todo: su empleo, su estabilidad y su paz interior. Se sintió abandonado por Dios. Oraba, pero no obtenía respuesta. Una noche, agotado, solo pudo decir: ¿Dónde estás, Señor? Esa madrugada abrió su Biblia al azar, y sus ojos se detuvieron en un versículo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 46. En ese momento entendió algo profundo: Jesús también conoció el silencio del Padre, y aún así confió. Aquello cambió su manera de orar. Dejó de buscar emociones y comenzó a buscar fe. Aprendió que la cruz no siempre ofrece respuestas, pero siempre ofrece presencia. Y comprendió que cuando todo parece perdido, Dios sigue sosteniendo el alma. Hoy, Andrés sirve a otros, enseñando que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en permanecer fiel incluso en la oscuridad. Porque la cruz no es solo el lugar donde Cristo murió, sino donde la fe se purifica y el corazón se fortalece. El tercer testimonio es el de Samuel, un hombre endurecido por el resentimiento. Su padre lo había abandonado siendo niño, y esa herida se volvió un muro. Juró no depender de nadie, ni siquiera de Dios. Vivía para trabajar y demostrar que no necesitaba amor, aunque por dentro su alma se marchitaba. Un día, mientras viajaba en autobús, escuchó por la radio a una predicadora decir: Jesús fue abandonado en la cruz para que tú nunca más lo fueras. Aquella frase atravesó su orgullo. Por primera vez entendió que su enojo no era fortaleza, sino dolor sin sanar. Esa noche, arrodillado en su habitación, dijo entre lágrimas las palabras que había evitado por años: Padre, perdóname. Y algo cambió. No escuchó voces ni vio luces, pero sintió una paz que nunca había conocido. La cruz había derribado su muro, porque solo el amor de Dios puede sanar lo que el rencor mantuvo vivo durante tanto tiempo. Querido oyente, estos 3 testimonios no son casos aislados. Son ejemplos de lo que ocurre cuando un alma se encuentra con la cruz. El orgullo se quiebra, la culpa se borra y el dolor encuentra consuelo.
Lo que era imposible para el ser humano se vuelve posible en las manos de Dios. Cada persona que llega al Calvario trae una historia distinta, pero todos se marchan con el mismo desenlace. Gracia. El poder de la cruz no depende de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Quizás tú también te identificas con María, cargando un pasado que duele, o con Andrés, buscando respuestas en medio del silencio, o tal vez con Samuel, luchando contra heridas que no sabes cómo perdonar. Sea cual sea tu historia, la cruz te espera. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuántas veces hayas caído. En el Calvario no hay distancia que el amor de Dios no pueda alcanzar. Jesús no te pide perfección, te pide entrega, no te pide méritos, te pide fe. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos dice: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es la cruz. Un trono de gracia, no un tribunal de condena, sino un refugio para el alma cansada. Y cuando te acercas con sinceridad, descubres que en ella no solo hay perdón, sino transformación. Tal vez hoy sientas que tu vida ha perdido rumbo, que tu fe se ha enfriado, que tu corazón se ha endurecido, o que el alma está agotada. Pero la cruz es el lugar donde todo puede recomenzar. Allí, las lágrimas no son signo de debilidad, sino semillas de esperanza. Cada lágrima derramada al pie del madero se convierte en una promesa, la promesa de una nueva vida, porque la cruz no fue solo el final del pecado, sino el principio de la redención. Querido oyente, te invito a hacer algo ahora, mientras escuchas estas palabras. Cierra tus ojos y visualiza la cruz frente a ti. Mira los clavos, la corona, el rostro de aquel que te amó hasta el final. Quédate allí unos instantes, deja que tu corazón lo contemple y dile suavemente: Jesús, gracias por tu cruz. Esa oración, aunque parezca sencilla, puede cambiarlo todo. Porque cuando un corazón se rinde, el cielo se abre. En la próxima parte, hablaremos de cómo mantener viva esa verdad cada día, cómo conservar encendido el amor de Cristo en la vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en las pruebas. Veremos que la cruz no es un recuerdo distante, sino una forma de vivir. Querido oyente, si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes, compártelo, porque alguien, en algún lugar, necesita escuchar que todavía hay esperanza al pie de la cruz. Parte 6. Caminar cada día con la cruz. Querido oyente, comprender la cruz es un regalo. Ser alcanzado por su poder es una bendición. Pero vivir bajo su luz cada día es un desafío que requiere entrega, fe y perseverancia. Porque la cruz no es únicamente el lugar donde hallamos perdón, sino el punto de partida de una nueva forma de vivir. Jesús no dijo: mírenme morir en la cruz. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Evangelio según Lucas capítulo 9, versículo 23. En esa frase se resume el corazón del discipulado. Tomar la cruz cada día, no solo en los días de celebración o cuando todo marcha bien, sino en los momentos difíciles, en los días de duda, en las temporadas de silencio. Caminar con la cruz no significa vivir cargado de dolor, sino vivir con propósito. Querido oyente, tomar la cruz no es un castigo, es un honor. Es decirle a Dios: no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Es rendir los planes, los sueños y los deseos personales para que Él los moldee conforme a su perfecta voluntad. Caminar con la cruz es aprender a morir un poco cada día, morir al orgullo, al egoísmo, al resentimiento, morir a todo aquello que impide que Cristo viva plenamente en ti. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 31, «Cada día muero». Y no hablaba de una muerte física, sino de un proceso espiritual constante. Cada día, Pablo elegía renunciar a sí mismo
para que el Espíritu Santo lo guiara en amor, servicio y obediencia. Cuando caminas con la cruz, descubres que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseas, sino en hacer lo que agrada a Dios. El mundo dirá que vivir bajo la cruz es perder, pero quienes han probado su poder saben que es ganar vida eterna. Caminar con la cruz es tener una fe que no depende de las emociones, porque habrá días en que no sentirás nada, días en que el cielo parecerá callar. Aún así, eliges creer, porque sabes que la cruz es más fuerte que tus sentimientos. Existe una paz profunda que solo se encuentra cuando confías, incluso sin entender. Jesús, en el huerto del Getsemaní, mostró la oración más honesta que un corazón rendido puede expresar. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 39. Caminar con la cruz es repetir esas palabras cada día. No se haga mi voluntad, sino la tuya, y en ese acto de rendición, el alma encuentra descanso, porque la cruz enseña que no estás en control, pero sí en las mejores manos. Querido oyente, tomar la cruz también significa caminar en amor, porque la cruz es la máxima expresión del amor divino. Y si queremos seguir a Cristo, debemos amar como Él amó. Eso implica perdonar cuando no hay disculpas, servir cuando nadie lo nota, escuchar cuando el orgullo quiere hablar, y actuar con gracia cuando el mundo pide venganza. Caminar con la cruz es también mantener viva la esperanza, porque la historia no terminó en el dolor, sino en la resurrección. Si Cristo resucitó, no hay situación tan oscura que no pueda ser transformada. Cada vez que la vida te golpee, recuerda el Calvario. Allí, la desesperanza fue derrotada para siempre. Caminar con la cruz es levantarte sabiendo que, aunque el sufrimiento sea real, la victoria también lo es. Querido oyente, nadie puede cargar la cruz en soledad. Jesús cayó varias veces en su camino al Gólgota, y un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso el Hijo de Dios aceptó ayuda para llevar su carga. Tú también necesitas comunidad, personas que oren contigo, que te recuerden las promesas cuando las dudas te invadan, que caminen a tu lado en los días difíciles. La cruz nunca fue diseñada para ser llevada en aislamiento. Fuimos creados para vivir en familia espiritual, unos apoyando a otros, todos bajo la misma gracia. Caminar con la cruz también es vivir con gratitud, porque cada respiro, cada día y cada oportunidad es un regalo comprado con sangre. Cuando comprendes eso, el corazón deja de quejarse y comienza a agradecer. El creyente que camina con la cruz no necesita grandes milagros para adorar. Le basta mirar al cielo y decir, gracias Señor por tu sacrificio. Gracias porque tengo vida, perdón y esperanza. Querido oyente, caminar con la cruz también significa no avergonzarse del Evangelio. En un mundo que idolatra el poder y la apariencia, la cruz puede parecer locura. Pero el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Caminar con la cruz es permanecer firme, incluso cuando el mundo se burla de la fe. Es seguir creyendo en la verdad, aunque otros la rechacen. Es amar al enemigo, aunque parezca irracional. Es ser luz en medio de la oscuridad, sin permitir que la tiniebla apague tu fuego. Y sí, a veces el camino será difícil. Habrá lágrimas, cansancio y pruebas, pero cada paso que das con la cruz te acerca más al cielo, porque quien lleva su cruz en la tierra recibirá su corona en la eternidad. Jesús nunca prometió una vida sin dolor, pero sí una vida con propósito. Prometió estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo, y esa promesa basta para seguir adelante. Querido oyente,
Caminar con la cruz también es aprender a mirar la vida con ojos eternos. Cada problema puede convertirse en una oportunidad para confiar. Cada pérdida puede recordarte lo que realmente importa. Cada caída puede transformarse en una lección de humildad. Caminar con la cruz no es resignarse, es redimir la realidad a través del amor. Es mirar el sufrimiento y decir, aquí también estás, Señor. Es mirar la soledad y afirmar, no estoy solo. Es mirar la muerte y declarar, ya no tienes poder sobre mí. Querido oyente, si estás cansado, si sientes que la carga es demasiado pesada, recuerda, no la llevas solo. Cristo camina contigo. Él no te observa desde la distancia. Él sostiene el otro extremo del madero. Cada lágrima tuya, Él la conoce. Cada herida, Él la comprende. Y en cada paso, Él te fortalece. Caminar con la cruz es vivir con propósito, amar con profundidad, creer con convicción y esperar con certeza. Es dejar que el Calvario no sea solo un recuerdo, sino una dirección diaria. Cada amanecer es una nueva oportunidad para decir, hoy también, Señor, tomo mi cruz y te sigo. En la próxima parte reflexionaremos sobre cómo la cruz no solo transforma vidas individuales, sino que también nos une como una sola familia espiritual. Veremos que su poder no divide, sino que reconcilia, no separa, sino que une, porque en el Calvario, Dios no solo salvó personas, formó un pueblo. Querido oyente, no lo olvides, caminar con la cruz puede ser difícil, pero al final del camino te espera una corona. Y esa corona no se gana por fuerza, sino por fidelidad. Parte 7. La cruz y la familia de la fe. Querido oyente, cuando Jesús colgó del madero, no solo estaba restaurando la relación entre el ser humano y Dios, también estaba uniendo a los hombres entre sí. Porque la cruz no se alza únicamente en sentido vertical, apuntando hacia el cielo, también se extiende de manera horizontal, abrazando al prójimo. La cruz es el punto de encuentro entre el amor divino y la humanidad, y también el lugar donde el ser humano aprende a amar a los demás. Por eso, vivir bajo su sombra no es una experiencia individual, sino comunitaria. Nadie puede caminar verdaderamente con Cristo y permanecer aislado, porque la cruz no forma espectadores, sino familia. Jesús lo demostró incluso en medio de su sufrimiento. Mientras agonizaba, levantó su mirada y vio a su madre junto al discípulo amado, y dijo, «Mujer, he ahí tu hijo». Luego añadió al discípulo, «He ahí tu madre». Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. En ese momento, Jesús no solo cuidaba de María, estaba estableciendo una nueva familia, la familia de la fe. Una familia no unida por la sangre humana, sino por la sangre derramada en el Calvario. Querido oyente, cada creyente redimido por la cruz forma parte de ese cuerpo. Ya no somos extraños ni ajenos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Esa familia tiene algo que la une profundamente. Todos fuimos perdonados. Y al recordar eso, no podemos mirar a otro con soberbia ni desprecio, porque la misma gracia que te alcanzó a ti, alcanzó también a tu hermano. La cruz nos iguala, nos reconcilia y nos enseña a ver a cada persona con los ojos de Cristo. La cruz nos une por encima de toda diferencia. No importa la cultura, el idioma o el país. En el Calvario no hay jerarquías ni etiquetas, solo hijos amados de un mismo Padre. El apóstol Pablo lo expresó así en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El amor que fluye de la cruz destruye los muros que el orgullo humano levanta, muros de prejuicio, de odio, de indiferencia. En su lugar, levanta puentes de reconciliación y unidad. ¿Y cómo se ve eso en la práctica?
Se ve cuando decides perdonar a quien te lastimó, cuando ayudas a quien no puede devolverte el favor, cuando lloras con el que sufre y celebras con el que se alegra. Cuando comprendes que la cruz no es solo símbolo de salvación, sino de comunión. Querido oyente, la cruz nos enseña a cargar las cargas unos de otros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, lo dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esa ley es el amor, y ese amor se hace visible cuando dejamos de observar desde lejos y nos acercamos con compasión. Cuando en lugar de juzgar, extendemos la mano. Cuando en vez de criticar, levantamos al caído. Cuando en vez de señalar errores, ofrecemos gracia. El amor que nace de la cruz no es teórico, es real y palpable. Se muestra en hechos cotidianos, en gestos sencillos, en corazones dispuestos. Y es en esa práctica diaria donde el mundo distingue entre una religión vacía y una relación viva con Dios. La religión divide, la cruz reconcilia. La religión exige perfección, la cruz ofrece gracia. La religión señala fallas, la cruz muestra el camino hacia la redención. Querido oyente, si vivimos bajo la cruz, debemos aprender a ver la Iglesia como Cristo la ve. No como una institución llena de normas, sino como una familia de almas en proceso de transformación. Ninguno es perfecto, pero todos están siendo moldeados por el Espíritu Santo, quien obra en nosotros para reflejar la gloria del Señor. Por eso, cuando un hermano cae, la cruz nos impulsa a restaurar, no a condenar. Cuando alguien se equivoca, nos recuerda que también necesitamos misericordia. Cuando hay desacuerdos, nos enseña a buscar unidad sin exigir uniformidad. La verdadera comunión no se basa en pensar igual, sino en amar igual. La cruz redefine nuestras relaciones. Nos enseña a hablar con gracia, a escuchar con empatía, a servir con humildad. Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de ir a la cruz y les dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 15. El amor que brota del Calvario se manifiesta en la humildad del servicio. Y cuando una comunidad vive así, el mundo lo nota. Porque la cruz, vivida en comunidad, se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios. Ser parte de la familia de la fe también significa avanzar juntos hacia la eternidad. No somos rivales, sino compañeros de camino. Todos marchamos hacia el mismo destino, el hogar celestial, donde la cruz se convertirá en corona. Mientras tanto, aquí en la tierra somos embajadores de ese reino. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada gesto de bondad es una semilla del cielo plantada en el corazón del mundo. Jesús dijo en Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo no conocerá a Cristo por nuestros templos, ni por nuestras palabras elocuentes, sino por nuestro amor. Querido oyente, la cruz nos llama a mirar a los demás como Cristo nos mira, a no rendirnos con las personas, a no perder la fe en la transformación, a ver más allá de los errores. Porque en cada alma herida hay una historia que Dios puede redimir. Y cuando la Iglesia vive bajo la cruz, se convierte en un refugio para los quebrantados, no en un museo de santos. Allí el pecador encuentra perdón, el débil halla fortaleza y el solitario descubre familia. En la cruz, Jesús abrió sus brazos de par en par, y esos brazos siguen abiertos hoy. A través de ti, querido oyente, Dios puede abrazar a otros. A través de tu amor, otros pueden sentir el calor del cielo. Esa es la misión de la familia de la fe, extender el amor de la cruz a todos los rincones del mundo, no con imposiciones, sino con compasión, no con juicios, sino con testimonio, no con palabras vacías, sino con vidas que reflejen a Cristo. En la próxima y última parte,
Hablaremos del poder eterno de la cruz, cómo este símbolo de dolor se transforma en el estandarte de la victoria final, y cómo, al mirar hacia la eternidad, la cruz sigue siendo la llave que abre las puertas del cielo. Querido oyente, nunca lo olvides. La cruz no solo te reconcilió con Dios, también te conectó con una familia que camina contigo. Porque en Cristo nadie camina solo. Parte 8. La victoria eterna de la cruz. Querido oyente, hemos llegado al final de este recorrido, pero no al final de la historia, porque la historia de la cruz no concluye con la muerte, sino con el triunfo. La cruz no representa una derrota, sino el estandarte de una conquista que perdura por toda la eternidad. En ella se levantó el amor más grande, la gracia más pura y la promesa más firme del universo. La cruz no fue el final de Cristo, fue el inicio de nuestra redención. Cuando Jesús exclamó, consumado es, Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30, no habló como alguien vencido, sino como un rey que había completado su obra. Esa expresión, en su lengua original, era un término legal y comercial que significaba la deuda está completamente pagada. Cada error, cada pecado, cada sombra del pasado quedó cancelada en ese instante. Y aunque el mundo vio a un hombre crucificado, el cielo contempló al Cordero victorioso. Imagina la escena, querido oyente. El cielo oscurecido, la tierra temblando, el velo del templo rasgándose de arriba abajo. No fue un hecho casual, fue la declaración divina de que ya no habría barreras entre Dios y la humanidad. El acceso quedó abierto, el sacrificio fue suficiente, la sangre fue aceptada. La cruz fue el campo donde Cristo derrotó lo que ningún ejército ni sabiduría humana había podido vencer, el pecado, la muerte y el poder del mal. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada clavo que perforó su cuerpo fue una declaración de victoria contra las tinieblas. Y cuando entregó su espíritu, las cadenas del enemigo se rompieron para siempre. Muchos piensan que la victoria está solo en la resurrección, y aunque la tumba vacía es la evidencia del poder, la raíz de esa victoria nació en la cruz. Porque sin cruz no habría resurrección, sin sacrificio no habría redención. Jesús no resucitó solo para demostrar poder, sino porque en la cruz ya había vencido. Querido oyente, tú y yo estamos aquí hablando de esto porque un día alguien decidió amar hasta el extremo. Ese amor tiene un nombre, Cristo Jesús. No existe fuerza más transformadora que el amor que brota del Calvario. Los imperios se derrumban, las riquezas desaparecen, los títulos se olvidan, pero el poder de la cruz permanece vivo, eterno e inmutable. Tal vez hoy sientas que la vida te ha golpeado fuerte, que tus errores te persiguen y tus fuerzas se agotan. Mira la cruz. Allí, el Hijo de Dios cargó sobre sus hombros todo lo que tú no podías soportar. Él ya venció lo que a ti te asusta. Y si Él triunfó, tú también triunfarás, porque su victoria se convierte en la tuya. Romanos, capítulo 8, versículo 37, lo proclama con poder: en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que seremos, dice que ya somos. No por nuestra fuerza, sino por el poder de la cruz que nos cubre. La victoria eterna de la cruz no es una esperanza lejana, es una realidad presente. Cada vez que eliges perdonar, estás proclamando esa victoria. Cada vez que crees en medio de la oscuridad, estás proclamando esa victoria. Cada vez que sirves, ayudas o consuelas, estás demostrando que la cruz sigue viva en ti. Y esa victoria no tiene fecha de vencimiento. La cruz no ha perdido su poder, su mensaje sigue siendo el mismo. Dios ama, Dios salva, Dios restaura. El libro del Apocalipsis, capítulo 5,
muestra una escena gloriosa, multitudes en el cielo proclamando, digno es el Cordero que fue inmolado. Es el triunfo final, el eco eterno de la cruz, resonando en toda la eternidad. La cruz no solo transformó el destino del mundo, transformó la historia de cada corazón, porque en ese madero, la justicia y la misericordia se abrazaron. Allí, el cielo tocó la tierra. Allí, el amor venció al odio, la esperanza derrotó la desesperación y la vida triunfó sobre la muerte. Querido oyente, si la cruz fue suficiente para redimir al mundo, también es suficiente para redimir tu historia. No importa cuán lejos hayas caminado, cuántas veces hayas caído, ni cuán profundo haya sido tu dolor. La cruz sigue abierta, los brazos de Cristo siguen extendidos, y su voz sigue susurrando desde la eternidad. Ven a mí, y hallarás descanso. Imagina el día en que todo termine, cuando no haya llanto ni dolor, y estemos frente a Él. Entonces miraremos sus manos, aún marcadas por los clavos, y entenderemos que cada herida fue una puerta hacia nuestra eternidad. La victoria de la cruz no será solo un recuerdo, será nuestro canto eterno. Por eso te invito hoy a vivir bajo esa verdad, no bajo el miedo, sino bajo la gracia, no bajo la culpa, sino bajo el amor, no bajo la derrota, sino bajo la victoria. La cruz no fue un accidente, fue un acto de amor planeado desde antes de la creación del mundo. Efesios, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese tenemos no es futuro, es presente, es hoy, es ahora, es para ti si crees. Si estás escuchando y sientes que tu fe se ha debilitado, te digo, vuelve a mirar la cruz. No busques respuestas en lo que te rodea. Míralo a Él. La cruz sigue firme. Cristo sigue reinando. La victoria sigue siendo nuestra. Y si aún no has entregado tu corazón a Jesús, este es el momento. No esperes a mañana. No digas cuando esté preparado. Nadie está completamente listo para algo tan inmenso como el amor de Dios. Solo abre tu corazón y di: Señor Jesús, reconozco que moriste por mí. Creo que tu cruz me limpia, me salva y me transforma. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Si has hecho esta oración, el cielo se alegra. Has pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Querido oyente, antes de despedirnos, quiero recordarte algo. La cruz no fue el final, fue el comienzo. Desde aquel día en el Gólgota, el mundo cambió para siempre. Y tú eres parte de esa historia. La cruz es el punto donde tu pasado termina y tu eternidad comienza. Hoy puedes levantarte con una certeza. No estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. El mismo Cristo que venció en la cruz está contigo y jamás te abandonará. Así que cuando sientas miedo, mira la cruz. Cuando te culpes, mira la cruz. Cuando no sepas a dónde ir, mira la cruz. Allí encontrarás todo lo que necesitas: perdón, esperanza, propósito y amor. Jesús no solo cargó un madero, cargó tu historia. No solo murió, resucitó por ti, y su victoria no pertenece al pasado. Está viva hoy, en tu fe, en tu hogar, en tu corazón. La cruz es el puente entre lo humano y lo divino. Es la puerta abierta al cielo. Es la prueba eterna de que el amor de Dios nunca falla. Y por eso, mientras tengas aliento, proclama esta verdad: Cristo vive y su cruz triunfó. Cierra tus ojos por un instante y reflexiona. ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Es un símbolo o una verdad viva? ¿La ves como un lugar de derrota o como el inicio de tu libertad? Permite que el Espíritu Santo te hable. Recuerda que, aunque el mundo se desmorone, la cruz sigue en pie, y su poder sigue obrando en quienes creen. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo. Escribe en los comentarios esta declaración de fe: la cruz de Cristo me dio vida. Esa frase será tu testimonio.
Y si aún estás en medio de una batalla, no olvides, la victoria ya fue ganada, no por tu fuerza, sino por el amor que colgó en esa cruz. Vive entonces como quien ya ha vencido, porque la cruz no es un recuerdo del pasado, es una promesa viva que se cumple cada día, y llegará el momento en que el sol se apague y la eternidad comience. Entonces veremos al Cordero triunfante y entenderemos que su cruz fue, es y será por siempre nuestra victoria. Querido oyente, gracias por acompañarme en este viaje por el misterio, la gracia y el triunfo de la cruz. Si este mensaje edificó tu vida, dale me gusta, compártelo y suscríbete para seguir profundizando en la palabra. Y no olvides dejar en los comentarios: la cruz de Cristo me dio vida. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te mantenga firme bajo la sombra de la cruz. Hasta la próxima enseñanza, y recuerda, la cruz no fue el final, fue el comienzo de tu victoria eterna.